Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes. Aquí estás en el Restaurador Televisión. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por tu compañía, gracias por tus mensajes, por esos mensajes de apoyo que nos ayudan a seguir adelante. Aprovecho enseguida a mandarles un saludo a aquellas personas que nos siguen en San Rafael de Mendoza, Canal 13, Amanecer está saliendo por allí. Desde aquí un fuerte abrazo y que Dios les esté bendiciendo. También a aquellas personas que nos siguen por internet pueden seguirnos a través de la página en Facebook, El Restaurador TV, o también subimos los videos por YouTube. Esas son las dos páginas de internet que nos están siguiendo las personas, nos dejan comentarios y gracias por todo, por su apoyo, porque nos ayuda muchísimo. Gracias también a Dios por esta nueva oportunidad que nos está brindando de estar con ustedes. Pueden llegar a comunicarse con nosotros al teléfono móvil que sale en pantalla. Recuerdo que hace estos programas anteriores he abierto esa puerta, que aquellas personas que quieran expresar su testimonio a través de la televisión también tienen que animarse. Pero si quieren contar su testimonio, comuníquense con nosotros y su testimonio va a salir en televisión y estoy seguro que va a ser de bendición para muchas personas, porque somos conscientes que estamos llegando, por lo menos aquí en Cutralcó, estamos llegando a los alrededores, Cutralcó, Plaza Winkle, y nos están mandando mensajes de muchas partes, bueno, de la ciudad, ¿no? Entonces eso es muy importante comprender, que las personas nos siguen y queremos ser de bendición, queremos seguir siendo de bendición y queremos que personas den su testimonio. Hay testimonios hermosos verdaderamente y qué importante es ese compartir ese testimonio y no guardarlo, porque tu testimonio puede llegar a cambiar la vida de muchas personas. La frase para reflexionar que les traigo en el día de hoy dice así: aprende que es necesario gozar del viaje y no pensar solo en la meta. En este 2012 empezamos el año con muchísimos sueños, empezamos el año con muchísimas metas por llegar a cumplir, ¿no? Pero muchas veces, o a muchas personas nos pasa o les pasa, que estamos tan pendientes de llegar a la meta que nos olvidamos de vivir. Y eso es una gran equivocación, porque nosotros tenemos que aprender a gozar, y como dice la frase, aprende que es necesario gozar del viaje y no tan solo pensar en la meta. Es necesario pensar en la meta, ¿no? Pero no que no sea tu todo, por así decirlo, ¿no? Es necesario que tengamos metas, proyectos, sueños, que precisamente es Dios quien nos está entregando esas cosas. De hecho, Dios ha colocado más anhelos en mi corazón, pero no tan solo tengo que pensar en ello, tengo que gozar de esto que ahora mismo Dios me está brindando y me está regalando. Disfrutar de mis amigos, de mis familiares, disfrutar del noviazgo, disfrutar de este viaje, de esta vida que es tan hermosa. A cada uno le ha tocado llevar su cruz, pero no tenemos que quejarnos. Hay muchas personas que están pasando por muchísimas dificultades, somos conscientes de ello, pero Dios tiene sus tiempos y creo que Dios se está levantando con poder, que está restaurando. Si no lo creyera, no lo estaría predicando y lo he visto
lo tengo que testificar, que hay personas que están muy mal y que Dios las ha restaurado y han salido adelante. Y si lo he visto en muchas personas, también sé que lo puedo llegar a ver en vos. Porque Dios solamente sabe las dificultades por las que estás pasando. Dios sabe las dificultades que estás pasando para llegar a esa meta, a ese objetivo, a ese sueño, a ese proyecto. Y quizás están tan preocupados de que no te sale esto, no te sale aquello. Pero muchas veces no respetamos los tiempos de Dios y estamos tan preocupados que nos amargamos. Nos amargamos y nos olvidamos de vivir la vida. Y que nosotros gozar de este viaje, como decía la frase. Tenemos que disfrutar de esta vida. Muchas veces hasta considero que hay personas, padres, que están tan metidos en proyectos que se olvidan que tienen hijos ahí, que crecen y no los ven crecer. O sea, es como que es medio contradictorio, pero ven todos los días a sus hijos, pero no ven el crecimiento de sus hijos, no están disfrutando de sus hijos porque viven pensando en metas y en proyectos y que no está mal, pero que no sea tu todo, que no te abarque todo eso. Date tiempos, empezate a fraccionar tus tiempos y eso es importante, comprender esto, que uno tiene que saber organizarse en la vida. No puede vivir así porque si no. Uno tiene que saber organizarse, tiene que brindarse su tiempo. Conozco muchas personas que viven trabajando y eso no es vida. Viven para trabajar y soy consciente que es necesario el trabajo, pero hay personas que constantemente piensan en la plata y quieren más y más y más y se olvidan de vivir esta vida. Se olvidan de disfrutar de sus familiares. ¿Quién sabe que tu papá hoy en día te está esperando tu mamá para que tomes unos mates con ellos y charles? Quizás cuánto tiempo ha pasado que no te has tomado unos segunditos o unos minutos para charlar con tus padres o en tu misma relación, por ejemplo, si tenés un noviazgo o en un matrimonio, que el trabajo te ha llevado, te ha abarcado tanto que se ha perdido esa comunión, esa plática que tiene que tener una relación como es el noviazgo y el matrimonio. Y se apaga el amor, se apaga eso. Y uno en ese sentido tiene que comprender estas cosas. Que si dejamos de lado eso, que también es como que estamos dejando de lado la vida. Estamos abarcando constantemente las metas, todo eso, como les decía, y nos olvidamos de vivir. Esta es la frase para reflexionar que verdaderamente a mí también trae una gran reflexión, porque tengo que comprender estas cosas. Y bueno, si las comprendemos, estoy seguro que las vamos a poner por obra. En el segundo bloque se viene nuevamente un mensaje que titulé Una generación a prueba. Pero no te vayas, porque tendrás que comprender de qué se trata, ¿sí? Vamos a pasar al primer corte publicitario y enseguida estamos con ustedes. Mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya estamos en el segundo bloque del Restaurador TV. Y el mensaje, como les dije, lleva como título Una generación a prueba. Pueden llegar a comunicarse con nosotros al teléfono móvil que está saliendo en pantalla, 155-157-374.
pueden llegar a tener pedidos de oración, que nos ha pasado muchísimos pedidos de oración. Nosotros tomamos sus nombres. Es importante que nos den el nombre y el apellido para que nosotros lo pongamos en oración. A su vez, les pido a aquellas personas que comprenden esto de interceder por aquellas personas que están necesitadas. Y agradecemos precisamente porque hay muchas personas que se han comprometido y que están orando por esas personas que se comunican con nosotros, que están necesitadas, que necesitan de Dios, que necesitan de esa restauración, y que Dios, por fe, lo declaramos que lo está haciendo, que está restaurando, que está renovando, que está brindando oportunidades. Recuerden que es un Dios de oportunidades al que servimos. Es un Dios de oportunidades, un Dios de amor. Dios es amor, ¿no? Tenemos que comprender esto. Y Él, que nos quiere brindar oportunidades, vamos a tropezar, pero Él nos levanta y seguimos adelante. Eso es muy importante, no retroceder, siempre tirar para adelante, ser positivo, ¿sí? El mensaje, como les dije, dice una generación a prueba. ¿Y qué será esto de una generación a prueba? Les pido que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Pero antes de pasarles a leer esta parte de la palabra de Dios, quiero un poco centrarles en el contexto, en lo que estaba pasando en ese momento. Moisés había sacado al pueblo de Israel de la opresión del pueblo de Egipto. Dios le mandó a Moisés que sacara al pueblo de Israel porque Dios les daba una tierra prometida. Entonces, como bien comprendemos, Moisés hizo señales ante el faraón. Pasaron como 10 tipos de plagas hasta que el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Atravesaron el mar Rojo, y según relata la Biblia que por desobediencia del pueblo de Israel, toda esa generación murió en el desierto. Estuvieron 40 años en el desierto. Y Moisés llegó, por así decirlo, hasta la frontera de la tierra prometida. Y Dios le dijo: vos no vas a entrar a la tierra prometida porque vos, al igual que el pueblo de Israel que había perecido durante esos 40 años, vos también tuviste parte de causa, ¿no? Por eso no vas a entrar a esa tierra. Entonces Moisés prepara a un sucesor que sería ese sucesor, que es Josué, el que lo llevaría al pueblo de Israel a meterse a la tierra prometida, a cruzar el Jordán, entrar a Canaán, que era la tierra prometida, y empezar a conquistar. Y así fue. Moisés murió en la frontera antes de entrar a Canaán, prácticamente a las orillas del Jordán, por así decirlo. Entonces, él preparó a Josué, que vendría a ser su sucesor, y Josué pasó con el pueblo. Eran 12 las tribus de Israel, y una era la del sacerdocio, que era la tribu de Leví. Bueno, comenzaron a conquistaron prácticamente gran parte de la tierra prometida de Canaán, que era lo que Dios les había prometido. Pero llega un momento en el cual ocurre algo, y unos pueden llegar a pensar, quizás ocurrió por casualidad, o quizás ocurrió por una negligencia de Josué, que no hizo lo mismo que Moisés, porque Moisés había preparado a Josué, pero Josué no preparó a nadie. O sea, Josué murió y no dejó ningún sucesor que siguiera, como en cierta medida, que guiara al pueblo a las plantas de Jehová, a las plantas de Dios. Porque precisamente, fíjense bien, que Moisés guiaba al pueblo también, no tan solo a la tierra prometida, sino que los llevaba y nos encaminaba a Dios. Y Josué también hizo en parte lo mismo. De hecho, Josué le fue tan fiel a Dios que él seguía a rajatabla los 10 mandamientos de Dios. Y hubo una parte en la Biblia en las cuales uno de sus discípulos falló, y Dios se lo hizo mostrar. Perdió una batalla de las tantas, que fue la única batalla que perdió Josué, pero fue porque uno de su pueblo había fallado. Entonces Dios pidió que se santificara el pueblo, y así podía seguir avanzando y creciendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque después de
de que Josué muriese, se levantó una nueva generación. Y vuelvo a repetir, lleva como título Una generación a prueba, el título. Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y quiero que entiendan lo que ocurrió, ¿sí? Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando habla la palabra de Dios que fue reunida a sus padres, significa que fue muerto. Toda aquella generación fue reunida a sus padres, fueron muertos. Y esa generación se estaba refiriendo a la generación de Josué. Y dice así: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y viste que antes dije que en cierta medida hubo una negligencia de parte de Josué, porque no dejó sucesor. Y qué grave error, porque se levantó toda una nueva generación, jóvenes, que no sabían los milagros que Dios había hecho. No sabían los prodigios, no sabían que Dios los había sacado del cautiverio, de Egipto, que estaban siendo oprimidos. No les contó cómo Dios abrió el Jordán, no les contó cómo Dios los había sustentado con maná, con carne durante esos 40 años en el desierto. No les contó las batallas que surcaron, por así decirlo, Josué y todo el pueblo de Israel para llegar a conquistar donde hoy ellos mismos estaban viviendo, que era en Canaán. No sabían nada. O sea, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho. Y si ustedes continúan leyendo, dice apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después de eso dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Antes, por así decirlo, en la generación de Josué no lo habían hecho, porque Josué los había encaminado. Pero dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a dioses paganos. Claro, no conocían las obras de Dios, y ellos sirvieron los dioses que habían a su alrededor. Y qué grave error que cometió Josué al no dejar un sucesor que llevara, un líder que llevara a todo el pueblo a las plantas de Dios, que les predicara precisamente de la palabra de Dios. Porque esto mismo es lo que les faltó. No habían hombres, no preparó Josué hombres que predicaran la palabra de Dios. Y en el versículo 21 y 22 dice: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, Josué, por así decirlo, no conquistó todo. Quedaron pueblos por conquistar, pero dice que Dios no va a quitar esos pueblos. Esos pueblos tenían sus propias costumbres, sus propios dioses, adoraban a diferentes dioses, no adoraban a Dios, a Jehová, como dice. Pero dice que Dios lo deja a propósito, dice, para probar con ellas a Israel, para probar a ella, al pueblo de Dios, para probarte a vos. ¿Y por qué entiendo? Porque acuérdense que dice el título Una generación a prueba. Para probar con ellas al pueblo de Israel, si procurarían o no seguir el camino de Dios andando en él, como lo siguieron sus padres. Aquí en cierta medida también me da una pauta que fue quizás a propósito, que Dios no mandara a Josué que dejara un sucesor, porque Dios quería poner a prueba a esa generación y saber, como dice, saber si seguirían el camino de Dios, si procurarían andar con Él, si procurarían agradarle a Dios. Y hoy en día se está levantando una nueva generación que está modernizada con la tecnología. Una nueva generación que si nosotros, que hoy en día, por así ya no estamos quedando viejos, ¿no? Pero si nosotros nos callamos y no hablamos de la palabra de Dios, se va a levantar precisamente lo que está pasando acá. Se va a levantar una nueva generación que no conoce a Dios y van a seguir dioses ajenos, van a seguir el razonamiento de otras personas que no van acorde a lo que dice Dios. Y ese es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que comprometernos. Soy consciente que se está levantando también una generación de personas que están convencidas de agradar a Dios, personas que se comprometen con la causa y que quieren predicar la palabra de Dios. Y fíjense bien, una generación a prueba. Nosotros vamos a pasar por muchísimas pruebas, porque
Esto no es fácil, por ejemplo, salir en los medios de comunicación no es fácil, se requiere preparación, pero precisamente nosotros como jóvenes tenemos que entender esto, que tenemos que prepararnos, tenemos que ser profesionales para predicar de la palabra de Dios. Ya basta esto de agarrar y, bueno, vamos al aire y listo, que salga lo que salga. No. Tenemos que ser profesionales, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y tenemos que evitar esto, que no ocurra esto, que se levante una generación de jóvenes que no conozcan a Dios. Tenemos que comprometerlo. Está en vos en predicar a tus hijos, por ejemplo. Aquí se puede también llevar el mensaje a esto. Hay muchas veces que, qué sé yo, tus hijos quizás no, por negligencia, no lo sé, no le predicas la palabra de Dios y crecen tus hijos sin conocer a Dios, como les pasó en este caso al pueblo de Israel. Estas cosas son las que tenemos que llegar a evitar. Y quiero que también me acompañes a Deuteronomio, la importancia, porque dice que Dios quiere probarnos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios quiere probarnos? ¿Por qué? Y dice si procuraríamos o no seguir el camino de Dios. Pero hay un porqué. Es importante comprender que Dios nos prueba por algo. No nos prueba porque a Él le gusta probarnos y se deleita en probarnos. No. Él nos prueba para que nosotros crezcamos, pero también tiene otro significado. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio. Y que esto no va, no es un punto y aparte del mensaje. Va relacionado. ¿Por qué? Porque una generación aprueba. Y si nosotros no somos probados, no vamos a crecer. Si nosotros no somos moldeados, no vamos a mejorar, nos vamos a estancar. Y eso es lo que no queremos. Y fíjense bien que en Deuteronomios capítulo 8, versículos 2 y 3, nos enseña Dios a través de su palabra la importancia que es necesario el ser probados. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Dios estos 40 años en el desierto. Le está hablando Dios precisamente ahí justo al pueblo de Israel que estuvo durante 40 años. Te acordarás. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acá está el segundo significado del por qué Dios nos prueba. Porque fíjese bien, dice, Él nos afligió, nos hizo pasar hambre muchas veces. Y muchas veces nos preguntamos por el por qué pasar por estas cosas. Pero fíjense bien que dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque yo vuelvo a repetir, qué fácil que es agradar o alabar a Dios, hacer las cosas para Dios cuando nos van bien las cosas, ¿no? Pero qué difícil que es alabar a Dios cuando las cosas nos van mal. Y aquí precisamente se está comprobando lo que le estoy diciendo yo ahora mismo, que Dios nos prueba, Dios nos hace pasar por dificultades, aún nos hace pasar por necesidades, pero precisamente lo hace por algo, para saber si aún en medio de esas pruebas, si aún en medio de esas dificultades, nosotros seguimos creyendo en Él, seguimos poniendo nuestra confianza en Él, sabiendo que Él no nos va a desamparar. Y bien dice la palabra de Dios que Él no nos va a colocar una carga que nosotros no podamos sobrellevar. Él sabe por lo que estamos pasando, nos va a probar, pero Él nos prueba para algo, para crecimiento, para saber si aún en medio de las dificultades hemos de alabarle. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Acá habla del alimento espiritual referido a la palabra de Dios. Pero es importante comprender esto. Se está levantando una nueva generación y es importante predicarles a esa generación de las maravillas que hace Dios. Qué importante que es que se predique y que se dé testimonio, que aún Dios está haciendo milagros, está haciendo prodigios, está sanando a enfermos, está sanando a personas de cáncer, está sanando a personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, personas que están ciegas, que están paralíticas, personas que tienen psoriasis. Dios está haciendo grandes obras y prodigios
y hay muchas personas que están testificando. Yo he recibido el milagro. Bueno, toma tu milagro. Recibí esta palabra por fe, creyendo que Dios va a hacer la obra. Tan solo cerrar los ojos ahí donde estás y ya empezá a creer que Dios te ha sonado. Toma tu milagro, tomalo, porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y Él quiere que testifiques precisamente de eso que en lo que estás mal. Dios te ha sacado de ese desierto. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Rosa y ella no se pregunta, bueno, hubo una parte que se preguntó el por qué, pero comprendió el para qué. Ella había sido violada a los 12 años y ella comprendió que era para ayudar. O sea, ella pasó esa prueba y Dios la ayudó a salir de esa prueba y hoy en día ella testificó y dijo, comprendo que fue para ayudar a otras personas que hoy en día están pasando por esas dificultades, que hay un Dios que coloca perdón en las personas, que hay un Dios que restaura aún de esa gran prueba, de esa gran dificultad. Son pruebas muy duras, son pruebas muy difíciles y qué mejor que una persona que haya pasado por ello testifique y dé testimonio que Dios la ayudó a salir adelante de eso. Dice en Isaías capítulo 57 versículo 11, ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino a tu pensamiento? ¿Y de qué te asustaste y temiste?, te pregunta Dios. ¿Cuál es tu temor?, te está preguntando. ¿De qué te asustaste? ¿Es tu temor alguna enfermedad? ¿Cuál es tu temor?, te está preguntando Dios. ¿Que has faltado a la fe?, te está diciendo, que no has creído en Él. ¿Cuál es la dificultad?, te pregunta Dios. ¿Acaso habrá algo difícil para mí? Yo muchas veces me pongo a meditar y digo, Señor, vos sos el creador de todo esto te pertenece, soy tuyo, te pertenezco. Y si tengo alguna dolencia, si tengo alguna enfermedad, y yo te pertenezco y soy tu hijo, ¿por qué no vas a poder hacer vos la obra? Si vos sos el creador, vos mismo me formaste, me diste mis órganos, me diste esta forma, esta apariencia. Vos me hiciste quién soy. ¿Por qué no vas a poder llegar a hacer esto? Muchas veces platico de esta manera, hablo con Él y me lleva a reflexionar esto, ¿no? Que verdaderamente Dios tiene el poder para hacer estas cosas y me pone tan contento escuchar a personas, fui sanado de esto y de aquello, y Dios me restauró en aquello, hoy en día mi vida ha cambiado. Y eso mismo me pone muy contento porque me anima a seguir predicando. Qué feo, pónganse a pensar conmigo, qué feo que sería que predicara y no esté convencido de lo que predicara. Eso sí que sería muy feo, ¿no? Que estaría predicando, qué sé yo, que Dios restaura, que Dios hace milagros, hace prodigios, y yo no lo creyera o no lo estuviera viendo. Eso sería, en cierta medida, una parte un hipócrita, porque estaría hablando algo que no estoy viendo quizás, o que no estoy haciendo. Pero hoy doy gracias a Dios porque me está permitiendo vivir en estos tiempos en los cuales a través de los medios de comunicación podemos llegar a los hogares, y por así decirlo, sin pedir permiso, ¿no? Llegamos a los hogares y podemos hablar de la palabra de Dios y podemos enviar esa impartición, esa palabra de poder que bendice a las personas. El otro día se comunicó una persona, pidió un consejo, se la aconsejó y bueno, ella misma dijo que bueno, que verdaderamente habíamos sido de ayuda para su vida, y eso es lo que alegra, eso es lo que conforta. Por eso tengo que decir que soy un agradecido de Dios porque me ha hecho vivir en estos tiempos, y soy consciente que se está levantando una nueva generación y quiero que esa nueva generación conozca a este Dios que obra con poder y obra con milagros, que restaura las vidas de personas, que cambia la vida de las personas y que las ayuda a vivir como Él quiere. Esto fue el mensaje, esta es la palabra de Dios, una generación a prueba. Tomémonos de las manos de Dios y crezcamos con Él. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la dificultad? ¿Hay alguna enfermedad por la cual estás pasando? Dios tiene el poder para sanarte. Tan solo tómalo, créelo, y Dios va a hacer la obra en tu vida. Ahora mismo declaralo por fe, ya soy sano,
declararlo por fe. Fíjense bien la importancia de esto de declarar algo por fe. Fíjense bien que Dios, en principio, en Génesis, dijo, hágase la luz. Él impartió esa palabra, hágase. Fue convencido con fe, hágase la luz y se hizo la luz. Entonces nos enseña, justo en los primeros versículos, ya nos está enseñando eso acerca de la fe y de esa impartición de la palabra de poder. Si vos hoy en día estás pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, por fe ya declarate que ya Dios te ha rescatado de ello, que Dios te ha sanado de esa enfermedad, que Dios te ha sanado de eso que tanto te ha amargado durante tanto tiempo. Hoy es el día que tienes que tomarte de ese milagro. Puedes llegar a comunicarte con nosotros al teléfono móvil que está saliendo en pantalla, y este fue el mensaje que les traigo en este día de hoy. Espero haber sido de bendición para sus vidas. Vamos al último corte publicitario y se viene el cierre. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya estamos en el cierre de este nuevo programa que le hemos tenido la oportunidad de llegar nuevamente a ustedes. Quiero hacer una breve síntesis de lo que fue. La primera frase, la frase que les traje en el día de hoy, decía: aprende que es necesario gozar del viaje y no pensar solo en la meta. Gocemos de esta vida, disfrutemos de esta vida, pero no tengamos nuestra mente tan solamente centrada en aquellas metas y proyectos. Es necesario tenerlas, no digo que no, porque en este 2012, qué lindo que es empezar el año con sueños, con proyectos, con metas a conquistar, ¿no? Pero que no te sea el todo, sino que también disfrutes de esta vida, de ese periodo de transición que te vaya, porque vas a llegar a esa meta. Si vos pedís con fe, como decíamos en el segundo bloque del mensaje, si pedís con fe, todas las cosas le son posibles. Jesús mismo nos enseñó a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos que pedir con fe. Dijo, ustedes pidan con fe, creyendo que aquello que están pidiendo ya lo tienen. Eso es la fe. La fe es la certeza, la convicción de aquello que no estoy viendo, pero que ya lo tengo, por así decirlo. Eso es la fe, la certeza de aquello que no veo. O sea, saber que aquello que aún no estoy viendo, algún día lo voy a tener, ya lo estoy teniendo, por fe lo estoy teniendo. Eso es declarar palabra por fe. Y muchas veces quizás nos olvidamos de esto, tenemos que comprender esto. Una generación a prueba fue el título del mensaje, y comprendimos cómo a través del ejemplo bíblico que Josué murió y no dejó sucesión, y se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, y esa generación se prostituyó tras dioses paganos, se apartó de Dios. Y eso en cierta medida es una enseñanza que nos está dejando la palabra de Dios a nosotros, que tenemos que comprender que no tiene que ocurrir eso de que se levante una nueva generación que no conozca a Dios. Y es responsabilidad nuestra, es responsabilidad, por ejemplo, del padre que deje el sucesor al hijo y que el hijo predique, por ejemplo, si es el padre un predicador. Pero que no se pierda esto, ¿no?
que nosotros tenemos que comprender que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, que no tenemos que callar, pero tenemos que ser estrategas. Tenemos que pedirle la dirección a Dios para hablar en el momento oportuno, para que esa palabra de poder haga la obra y esa semilla caiga en tierra fértil y crezca ese fruto. Ese fue el mensaje de una generación a prueba. Dios te pregunta, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu prueba? ¿Por qué has fallado tu fe? Te dice, ¿acaso no te has acordado que soy un Dios poderoso? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo, te pregunta Dios, que sea difícil para mí? Si yo soy el creador, te dice. Si muchas veces me ha tocado hablar con personas que dicen, tengo un anhelo tremendo de predicar la palabra de Dios, pero no sé, me pongo nervioso. Y le digo, todo a su tiempo, todos pasamos por esos momentos de, qué sé yo, que nos da ese temor. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a crecer y eso después nos acordamos como aguas pasadas, como aguas que pasaron. Ya Dios nos da esa confianza y podemos hablar tranquilamente de las maravillas que hace Dios. Gracias nuevamente por compartir este tiempo con nosotros, anhelando siempre nosotros lograr ser de bendición para sus vidas. Pueden nuevamente comunicarse con nosotros al teléfono y soy consciente que Dios mismo va a hacer muchas obras y se las sigue haciendo, muchos milagros. Toma tu milagro hoy en día, hoy es tu oportunidad. Solamente Dios mañana sabe lo que se viene. Hoy es el día en el que tenés que declarar por fe que ya sos sano. Tenés que declarar por fe que ya sos restaurado. Tenés que declarar por fe que tu vida ha cambiado a partir de este momento. Gracias por tu compañía y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer.